Ahora sí parece que está. Bueno, una buena tarde noche para todos los asistentes hoy lunes 22 de abril de 2024 a nuestra jornada de la tarde noche de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Vamos a pretender hacer entre todos aquí un análisis político estratégico de lo que fueron las marchas de ayer contra Petro. Hoy y desde ayer por la tarde los medios de comunicación han estado atiborrados de comentarios, de puntos de vista, de reflexiones, de largas listas de consideraciones, algunas muy serias, otras menos serias, otras no tan serias, otras defendiendo lo que no se puede defender y otras argumentando desde la óptica de los politiqueros de siempre, que es gracias a su gestión y apareciendo como suele ser, suele suceder, como los presuntos futuros salvadores de todo este caos. Entonces, nos vamos a tratar de enfocar aquí hoy en unos aspectos medulares tanto de la necesidad de construir el partido político como de lo que nos dejó esa marcha de enseñanza, pero con concepción estratégica. ¿Hacia dónde debe apuntar esto más que la emotividad del comentario o de la crítica o del punto de vista del analista de turno que escuchamos en la radio a borbotones o en la televisión y que hablan de lo divino y lo humano, pero no se concentran en lo estratégico, lo táctico, en lo procedimental, que es lo que nos interesa a nosotros para avanzar? Entonces, miremos que, ¿cuáles son las razones? Pues si le preguntamos a cada persona nos dará muchas, pero tratemos de enfocarnos en las esenciales, en el contexto, en la definición. Tratemos de buscarle una orientación enfocada en ciencia social. Y hay una incertidumbre generalizada por todo lo que ya conocemos, pero es que es una incertidumbre social, económica, política, jurídica, de estabilidad del Estado, de relaciones entre los mismos colombianos, de inversiones, eh, de los gremios de la producción, de las amas de casa, de los jóvenes que erróneamente votaron por este señor y ahora ven que cuando salgan de las universidades sus ambientes laborales van a ser disminuidos por la reducción de inversiones y al mismo tiempo porque la polarización que él ha pretendido generar ha marcado en sectores específicos y en otros no. Entonces sí hay un aspecto eh, muy concreto en este tema de la incertidumbre que ha generado el señor Petro, por no enredar. También tenemos que hay unos continuos errores, unos hierros que son evidentes y que así las personas no tengan claro, como por ahí se estaban circulando unos memes de alguien que le han preguntado y no dio la razón por la que estaba marchando contra Petro. Sí, dentro del imaginario colectivo, porque eso lo auscultamos ayer dentro de la marcha, hablando con decenas de personas de diferentes escenarios, todas civiles, dentro de la marcha, no hablamos con miembros de la reserva de este tema, sino nos metimos por ahí escudriñando y se nota que los continuos errores de Petro han generado no solamente la incertidumbre, sino la repulsa, eh, el rechazo. Ya hay personas que lo expresan abiertamente. El solo hecho de que les nombren a este caballero o que lo vean salir en televisión o en la radio inmediatamente les causa el rechazo. Y eso significa pues que su popularidad cada vez es mínima y al mismo tiempo la polarización puede marcarse en algunos sectores. Y de su equipo de trabajo, el concepto que se tiene es pésimo, absolutamente pésimo. Se definen dos palabras, corrupción e ineficiencia. Se considera en términos generales por la mayoría de los colombianos que a quienes Petro coloca o son corruptos para que le ayuden a descomponer el país o son absolutamente incompetentes para ejercer los cargos. Y sale inmediatamente a relucir el caso de la ministra de Minas, el caso del ministro de Salud, que no da pie con bola,
el caso del ministro de Defensa, que es otro mediocre, el de Justicia, que también ni suma ni resta, y así sucesivamente los van nombrando a quienes son más visibles. Y desde luego todo el agua le cae a Petro porque dicen que prometió un cambio, pero que ha hecho es un cambio, pero de ineptos en los cargos. Indiscutiblemente todo lo que pasa depende de las redes sociales hoy en día. Y quien mayor presencia logre tener dentro de las redes sociales, por ejemplo, en el tema de los tweets que son tan importantes, logre pasar la barrera de los 1000 reenvíos, esa persona se va convirtiendo en un influencer de lo que diga. Entonces hay personas que lo están cuestionando por el tweet, que es una red poderosísima, que simplemente es una frase corta, pero bien pensada, y están afectándole favorablemente a Colombia lo que le corresponde, pero al señor Petro, desde luego, lo están desnudando en toda su incapacidad e ineptitud. Y las actitudes que él tiene de desaparecerse, por ejemplo, eso del día cívico, y comienzan a circular los rumores que era que se iba a uno de sus bacanales romanos el día viernes y por eso daba al día el asueto, eh, además para celebrar su cumpleaños personal y celebrar el cumpleaños del grupo terrorista M19, mm, y con la calculada intención de que las personas salieran de paseo de la ciudad y nadie, o se redujera mejor la participación en las capitales de quienes iban a protestar, pues le salió el tiro por la culata, porque inmediatamente se comenzó a especular que él iba a hacer eso y probablemente lo hizo uno de sus bacanales romanos y los otros 3 puntos y menos la gente salió. Ayer llamaba la atención que no había comenzado la marcha y ya había gente que se estaba devolviendo porque consideraba, y tenían razón, primero que la lluvia estaba que se venía y segundo que era demasiada gente. Era imposible, absolutamente imposible caminar rápido por la carrera séptima. No había cómo. Entonces tenía uno que salirse por la carrera octava o novena y allá estaba igual. Y a pesar de lo que les digo que mucha gente regresó, al llegar a la Plaza de Bolívar era tan eh, complicado estar allí que la misma gente de manera voluntaria abrió como un caminito entre el Palacio de Justicia y la entrada de la plaza para que por ahí circulara todo el que quisiera salir, porque no había por dónde más. No había. Entonces hay un hecho fundamental que tal vez incidió mucho, es que no hubo tarima. Al principio todo el mundo se quejó, pero afortunadamente no hubo tarima, porque no se le dio la oportunidad a ningún politiquero que ya conocemos que se apropiara de ese caudal que había allí, que era impresionante, impresionante. Y no importaba la lluvia, las personas en un eh, acto muy bonito cantaban seguido el himno nacional, habida cuenta que no había quien pudiera guiar los mensajes y la protesta, y otros armaban coros pequeños y cantaban. Entonces eso demuestra que sí hay un sentimiento, que las redes sociales sí influyen y que contra el señor Petro existe todo el deseo de que se vaya y lo más pronto posible. Otro aspecto que ha incidido pues son los anuncios dictatoriales de Petro, que no los vamos a recordar aquí, pero sabemos. La corrupción de los politiqueros de lado y lado, que es crónica, histórica y repetitiva. Y entonces este señor propuso que iba a combatir la corrupción y lo primero que hace son actos de corrupción, violar los topes electorales, el torcido de la compra de los carrotanques en La Guajira, que cada vez es más evidente, los contratos de la señora Sarabia y el señor Benedetti, y la lista sigue, sigue. Entonces esa corrupción de los politiqueros que lo rodean cada día lo desprestigia más y hace que la gente se sienta en desazón, no en respaldo a los que salieron. Ese es un punto que tenemos que ser muy claro aquí. No, ahí no están respaldando a nadie, a ninguno de los que ya no están en el poder. El pueblo está diciendo, como lo viene diciendo desde hace rato, necesitamos a alguien diferente y a un proceso diferente. Eh, la ausencia de partidos políticos serios, entonces ya las personas, esa manifestación explosiva de más de 200.000 personas en Bogotá, sin que haya un solo ente político que los dirija, significa que el pueblo se está, en su sabiduría interna, está reaccionando. Y como les decimos, mucha, pero mucha gente se devolvió por el temor a la lluvia y porque era imposible caminar por la carrera séptima.
Entonces, ¿qué tal que todos se hubieran concentrado? Tocaría ampliar la plaza de Bolívar al doble para que hubiera, hacerla de grande como la Plaza Mayor de España, de Madrid, para que cupiera todo el mundo. Eso era mucha gente la que había ayer ahí. Y parece que en las demás ciudades fue similar. Entonces, esa falta de partidos políticos serios hace que la gente explote, en el buen sentido de la palabra, y salga a manifestarse independientemente, diciendo a gritos, a gritos de protesta, sin decirlo con palabras concretas, oigan, necesitamos es una estructura que nos organice, que nos oriente, que ayude al país a salir de este enredo, a ver si nos deshacemos de este y de todos los que nos han llevado al problema. Eso pues es parte de una referencia, una reflexión que viene desde las épocas antiguas y que en la Biblia se muestra mucho con la historia de Moisés, es que los pueblos necesitan liderazgos que les den seguridad, no líderes, liderazgos, porque si se monta el liderazgo como esquema, todos los que estén ahí tienen que cumplir con esa estructura y conducir a sus pueblos al éxito. Y eso es lo que está diciendo el pueblo colombiano, no más politiqueros, un partido político serio que nos oriente, que nos haga sentir satisfechos de pertenecer a él y que sus dirigentes sean dignos de representarnos. Así de fácil. Y también significa esto que aquí hay una nueva etapa estratégica, que ya lo vamos a ver, nos parece desde la óptica de la ciencia política que la cresta de la ola llegó al punto más alto ayer para el señor Petro y ahora lo que viene es una picada muy grande que si se aprovecha muy bien, significa que hay una nueva etapa estratégica para actuar. Entonces, visto esto, miremos ahora eh, el significado y los efectos de esto. El primer significado que eso tiene es que es una reacción popular generalizada, no canalizada. Vean la diferencia. Generalizada porque es el pueblo el que en su infinito desespero está saliendo a manifestarse. Bueno, pero aquí necesitamos es algo que cambie no solamente al señor Petro, al sistema descompuesto que hizo que este caballero llegara ya a causarnos tanto daño. Ese es el mensaje y tenemos que entenderlo así. Si los periodistas que les gusta la mermelada y que son amigos de uno y otro lo presentan de otra manera, están actuando de manera o en forma deshonesta. Es el pueblo el que se manifestó ayer y ahí no hay forma de decirlo de otra manera. Eh, Otro significado y otro efecto de esto es que los politiqueros no han sido capaces de canalizar el sentimiento popular que ha venido creciendo desde el mismo día que este sujeto asumió la banda presidencial. Desde ese mismo día, la gente viene manifestando que está en contra. Recuerden que apenas llevaba un mes de gobierno y la gente salió a protestar sin que nadie la convocara. Y estuvimos en esa marcha y fue grande. Había más o menos 35.000 personas en la Plaza de Bolívar. Ayer había 6 veces lo mismo. Era, se había multiplicado por 6. Si en 2 años eso ha multiplicado por 6 y sigue siendo sin ninguna dirección, sin ninguna orientación, quiere decir que el pueblo tiene su reacción popular generalizada y que los politiqueros han sido incapaces de canalizar eso. Saldrán a decir mil cosas, que el trabajo que estamos haciendo en el Congreso, que la oposición, que hay que organizarnos, que tenemos un proyecto. Ellos pueden decir todo lo que quieran, pero lo cierto es que los hechos nos demuestran esto y ahí es donde hay que trabajar. Hay un punto de quiebre, como lo decíamos ahora, la ola del crecimiento del, del proyecto petrista ayer inició franca picada hacia abajo. Y si él no lo entiende, y mejor que no lo entienda, seguirá en su tosudez y más errores va a cometer. Y si el pueblo colombiano no lo entiende, se dejará manipular de los politiqueros de siempre. Y si los politiqueros no lo entienden, van a llevar a una situación similar a la de Brasil, que tan pronto comiencen a gobernar, toda esa gente que estaba descontenta va a terminar dando la razón a la izquierda y el país va a llegar a otro caos. Entonces, ese punto de quiebre nos indica que es el inicio o el punto de partida para una nueva estrategia que el país le está necesitando y que requiere un ímpetu de un buen grupo. Ahora, también se nota que esto tiene un avance de la concientización democrática. Ya el pueblo colombiano no traga tan entero. Ya la gente que nunca
se había manifestado, considera que es necesario salir a manifestarse, considera que la calle es un arma poderosa y que si hay una orientación mejor va a producir resultados excepcionales. Entonces aquí está el punto, es cómo manejar lo que viene, no saliendo a decir, como desafortunadamente dijo el señor presidente Viacore hoy en la W, que lo que tocaba era que el señor Petro se sentara a dialogar inclusive con los militares retirados. Pues le llovieron truenos y centellas porque nosotros los militares retirados no necesitamos negociar nada con Petro. Lo único que negociaríamos es que se vaya lo más rápido posible, pero no hay nada que negociar con ese sujeto, ni el país tiene nada que negociar con él. Ya ha causado mucho daño al país, llevamos 2 años perdidos por su culpa y el país atrancado y no despega, pues entonces ahí no hay nada más que aplicarle la concientización democrática del pueblo y decirle que se vaya porque le quedó grande. El mensaje también es muy claro para el equipo petrista, porque toda esa corruptela que lo rodea ya se dieron cuenta que su estabilidad es muy débil, que están transitando sobre una cuerda muy débil y que si se cae este sujeto, se caen todos ellos y toda la podredumbre que han montado se la van a cobrar duro. Entonces es un mensaje claro, duro y concreto que lo está dando el pueblo en su infinita sabiduría, en su infinito deseo de cambio. El problema es que no hay un ente que canalice todo eso, que no sea por medio de los politiqueros, que afortunadamente ayer, por gracia de la justicia, de la justicia y la divina providencia, no pudieron subirse a una tarima a explotar semejante auditorio, porque hubieran tenido el hit del día y hubieran sido todos candidatos presidenciales ahí mismo. Ahora, esto tiene también su riesgo, porque uno mira metido en un escenario como el que estábamos ayer, que era casi imposible caminar por la carrera séptima y que estaba pasando en otras partes del país. Y al llegar a la Plaza de Bolívar y ver esa multitud tan arremolinada y tan resuelta, con gritos y con mensajes, que fuera este caballero del palacio, es que es un reverbero de exacerbación que está creciendo. Y si no se maneja adecuadamente, pues también puede pasar a la violencia. Porque es que acuérdense que la violencia en una multitud grande no basta nomás comprenderla, con iniciar la chispa, y cuando ya los ánimos están muy calientes, pueden pasar cosas terribles. Entonces, eso es de tenerlo en cuenta y analizarlo, porque es uno de los escenarios que pueden ocurrir. Ahora, volvemos al tema anterior. El pueblo está buscando liderazgos, no líderes, no caudillos, liderazgos, equipos de trabajo, planes estratégicos, proyectos que le digan, vamos a trabajar todos en esto, pero desde luego personas que trabajen y se comprometan, no ambiciosos de correrle la butaca al que está al lado y, y salir a figurar. Y finalmente, demuestran que hay una urgente necesidad de activar un proyecto, pero activarlo es vincular muchas personas a la ejecutoria y concientizarlos, formar esa militancia. Ese es el punto esencial, formar la militancia. Entonces, con base en eso, miremos ahora la primera solución que la veníamos planteando desde el fin de semana con un video que seguramente ustedes ya lo vieron y quienes no lo han visto lo verán por primera vez y quienes ya lo vieron les servirá para tomar nota y reflexionar nuevamente. Lo escuchamos, mi coronel. El video está sin sonido, mi coronel. Qué cosa tan terrible esto. Vamos otra vez. Cuestionados, ni izquierda armada o desarmada constituyen camino para construir futuro del país. Colombia requiere un proyecto político estratégico enrumbado hacia los hasta ahora inexistentes objetivos nacionales.
apuesta que gravite alrededor de políticas de Estado definidas, generadoras simultáneas de políticas, planes y programas de gobierno acordes con idearios claros, acciones concretas y compromisos de militancia alejadas de polarización y violencia. Cero liderazgos individuales o caudillismos mesiánicos. He aquí 9 razones para crear un partido político transformador colombiano. Primera, desueta y hereditaria conducción política durante 2 siglos de componendas, amiguismos o caudillismos salvadores, en contraste, generadores del caos. Segunda, izquierda armada y desarmada simbolizan fracaso político mundial, con complicidades nacionales e internacionales, mediante violencia, caos, polarización, maridajes con el narcotráfico y complots comunistas contra Colombia, izquierdistas radicales no aportan nada visible ni meritorio a favor del futuro colombiano. Tercera, utópico suponer que quienes por acción u omisión facilitaron ascenso de Petro al poder regresarían al gobierno para reencauzar a Colombia. Siempre han actuado por intereses egoístas. 2026 tampoco sería la excepción. Cuarta, prolongado mandato de Petro sería igual o peor. Quinta, en recientes elecciones, votantes han exteriorizado anhelos de tener gobiernos y gobernantes diferentes. Con oportunidad dada a la izquierda, resultó peor el remedio que la enfermedad. Sexta, históricamente, sin excepción, por acción u omisión, dirigencia política ha generado problemas estructurales al país. Para solucionarlos, han enviado soldados y policías como carne de cañón. Hoy quieren recuperar el poder para reeditar similares esquemas. Séptima, colmada de riquezas y desaprovechado talento humano, Colombia ha soportado violencias de las cuales resultan ganadores los comunistas y sus planes totalitarios, mientras la contraparte sigue enfrascada en rapiñas de poder y corruptelas. Octava, sin distingos, derechas e izquierdas solamente promueven y hablan de candidatos. Su miope óptica política de todo se vale en campaña electoral y obvia repartición de puestos o contratos, no proyectos a largo plazo con visión geopolítica de estadistas estrategas. Novena, problema es estructural, no coyuntural, netamente político. Soluciones deben ser estructurales y políticas, organizando comunidades mediante gobernanza, participación, seguridad y desarrollo. Síntesis, urge crear partido político transformador. Paso correcto para salir del subdesarrollo y atávica polarización violenta. Bueno, entonces vemos las razones para crear el partido, nos dan varios puntos de reflexión, de análisis y de acción. Es que ni la actual derecha ni la actual izquierda dan la medida, pero como el país tiene que seguir, el país tiene que continuar, pues hay que crear una organización política que le dé esa orientación, que le dé ese rumbo, que lo saque por el camino que es y no lo siga enfrascando por los caminos del enredo, por los meandros llenos de fango y por las dificultades que nos han tenido toda la vida estos señores que gobernaban antes y el que llegó ahora, que llegó de remate a hacer lo peor que los otros. Los procesos que se han utilizado para la interacción política y social del pueblo colombiano están desuetos. Ya esa politiquería, esas vivezas del gamonal de pueblo y del que compra votos, pues les funcionan porque hay mucha gente que está
todavía dependiendo de eso y no ha madurado políticamente. Pero día a día va mejorando la situación y como no hay solución ni orientación, entonces termina o en que por fuerza de las circunstancias se aceptan esos procedimientos o se reacciona de otras maneras y cada día, como lo decíamos al principio, el temor a que ese fervor popular se vaya convirtiendo en una olla express sin tapa de desfogue, sin filtro de desfogue, sin tapón de desfogue. Y pues obviamente si no tiene tapón de desfogue explota. Ahora, ese mecanismo de caudillismos, egoísmos y desenfoques es lo que nos da una razón muy validera para pensar en construir un partido político estratégico, con visión de Estado, con visión transformadora y beneficioso para todos los colombianos, con el compromiso de que el país lo reconstruimos y lo sacamos adelante entre todos y no unos caudillos salvadores que son expertos en manejar la nómina y el presupuesto y en aplicar sus vanidades sobre los intereses nacionales. Los resultados electorales son recientes y dicientes. Recientes porque comienzan desde el año 2016 con la constituyente, con el plebiscito, y dicientes porque en todos, absolutamente en todos, el rechazo a todo este tipo de prácticas incorrectas ha sido creciente, ha sido constante, ha sido ascendente, pero infortunadamente la mal llamada derecha no lo entiende. Esa jugada sucia que le hizo la mal llamada derecha al pueblo colombiano cuando el pueblo dijo no al pacto Far-Santos y la mal llamada derecha por el afán de la politiquería y con el cuento de que estamos aquí jugando a recuperar el poder. Le metieron 13 páginas más al documento y tres representantes que nadie nombró. Vendieron todo el honor de un pueblo que dijo no, pues eso es factura de cobro que ha ido creciendo. En el 2018 votaron por Duque, no porque Duque fuera el mejor, era que no había otro, porque la otra opción era Petro y entonces el rechazo del pueblo era no Petro. Pero pues la pandemia y lo que pasó y que el gobierno de Duque tampoco fue la novena maravilla, dio el paso para que la mal llamada derecha por andar en su rapiña, que todos creían ser presidentes, y los conservadores completamente divididos entre los corruptos y los más corruptos, los del centro democrático no les quedaban atrás, y los otros buscando hacer alianzas con Petro que veían como el más probable ganador, permitieron, permitieron que un señor lleno de problemas psicológicos y con una edad muy avanzada nos terminara de enredar el paseo y enlodara la campaña de presidencial y le diera la facilidad al señor Petro de que subiera. Pero ese señor no es el único responsable, es que los responsables son los que, teniendo todo el poder, estando en el gobierno, estando ocupando cargos públicos, estando en la experiencia de que ya Santos le ha entregado medio país a las FARC y permitieron que pasara esto, pues son los responsables. Por eso es inaudito siquiera aceptarles que se lancen de candidatos ahora, porque todos, sin excepción, hacen parte de ese problema. Y a esa corrupción de los politiqueros se le suma la pésima justicia que hay en Colombia. Es que si hay algo descompuesto en Colombia es la justicia. Disculpas tendrán miles, que es que los despachos están atiborrados, que es que no tienen suficiente personal, que es que les toca trabajar horas extras, todo lo que quieran pueden decir, pero la verdad es que la justicia colombiana es pésima, es sesgada, es incompetente y no es modelo de ningún sistema en el país. Además, sirve nomás para hundir a quien no tiene o la palanca o el dinero para moverse o para proteger a los bandidos de todas las pelambres con argumentos leguleyos de siempre. El más reciente que recordamos es el del señor Montealegre diciendo que la fiscalía era incapaz de juzgar a todos los bandidos de las FARC y entonces crearon una justicia que ni siquiera existía, que esa sí es capaz de juzgarlos para perdonarlos. Tiene menos gente que la fiscalía, porque obvio, son menos, mucho menos que la fiscalía, pero ellos sí pueden juzgarlos. Ellos sí tienen el tiempo de hacerlo, en cambio la fiscalía con tanta gente no.
de juzgarlos no, de investigarlos, perdón. Y los jueces de la República todos ocupadísimos, porque tienen muchos procesos en sus despachos. Entonces aquí el problema es de corrupción, de ineptitud, de incapacidad, que es el mismo problema que tiene el señor Petro, pero no solamente ha sido de él, porque es que también hubo unos ministros en los otros gobiernos que son una vergüenza, y también hubo actos de corrupción por parte de altos funcionarios. O sea, el tema es profundo y de responsabilidad múltiple. Volvemos a decir, otra de las razones de lo que acabamos de decir, por qué hay que crear un partido político, así como es razón para que la gente no marche y proteste, también es razón para crear un partido político. Es que no hay partidos políticos serios. Y cuando no, algo no existe, hay que crearlo, si se quiere que la comunidad progrese. Igual, hay que buscar liderazgos para que den seguridad. Entonces, así como es una razón para que la gente marche y se manifieste, es una razón muy de peso para crear un partido político. Y lo mismo, hay que hacer una construcción estratégica, no mediática, porque infortunadamente en Colombia toda persona que quiera hacer política se preocupa es por lo mediático y por la campaña electoral. Lo demás no importa, pero busquemos cómo hago yo para ganar al todo se vale, como lo decimos en el video. Todo lo que se hace vale, con tal de ganar. ¿Qué va a hacer en el cargo? No, eso no importa. Lo importante es que yo gane, que yo les abro camino, que es el cuento de muchos. Entonces, lo que hay que buscarle es que eso sea estratégico para que si el partido, sean los representantes del partido, tengan disciplina de partido, conceptos de partido y que vayan a los ámbitos públicos, ejecutivos y legislativos a defender es al país y no a sus intereses particulares. Ahora miremos unas reflexiones estratégicas acerca de las marchas del 21 de abril en un nuevo video que lo produjimos esta tarde y que está comenzando a circular. Marchantes contra gobierno Petro. Capital humano para fundar partido político transformador. Editorial número 44. Parafraseando al tribuno del pueblo José Acevedo y Gómez el 20 de julio de 1810, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, agregamos de la propia cosecha, Colombia pierde la oportunidad de trazar un derrotero de libertad, orden, democracia participativa y seguridad nacional. Masivas, apoteósicas, espontáneas e históricas marchas del 21 de abril de 2024 reflejan enorme insatisfacción del pueblo colombiano frente a desaciertos de Gustavo Petro en el cargo, que ni merecía ni ha debido ocupar nunca. Capital humano para corregir el rumbo nacional está en los marchantes de hoy. El trabajo está por hacerse, antes que los oportunistas que se dan silvestres en la fauna política colombiana aprovechen este acéfalo caudal y lo utilicen como han hecho siempre para sus fines personales. Reservas de las fuerzas militares y la Policía Nacional constituyen baluarte fundamental, pero para participar en política no solamente requieren candidatos o activistas cuya labor debe ser permanente, se requiere organización estructural, conducción estratégica y táctica, fortalecimiento de la militancia e identidad partidaria necesarias para construir cultura organizacional, no alrededor de una persona o de un candidato o de un aspirante o de quien crea que tiene la posibilidad de dirigirla porque sí. Es alrededor de un proyecto. Mentes, corazones, voluntades y compromisos articulan el andamiaje para echarlo a rodar. No podemos perder tiempo y seguir esperando a los salvadores de siempre. Por inacción estructurada, Petro podría convocar la Asamblea Constituyente, que por infortunio podría no ser contrarrestada por quienes facilitaron su llegada al gobierno y ahora piden unirse a ellos dizque para salvar el país.
Colombianos, comprendamos que miles de personas que salen a las calles a protestar contra Petro también están protestando contra causantes de su triunfo. El país requiere una nueva orientación política para la administración pública. Los marchantes piden un proyecto de Estado para desarrollar en varios periodos y con dirigentes comprometidos en la solución del problema. Silenciosamente, pero lo piden. No basta con ciudadanos que marchan o reenvían refritos por las redes sociales. Urge construir y conducir militancia orientada estratégica y tácticamente. Trabajo permanente de formación política integral para todos. Así, al final del ejercicio, dirigido por una escuela permanente de dirigentes estructurados, se escogerá democráticamente a los más capaces, a los más idóneos para que nos gobiernen. Entendámoslo así y sacaremos entre todos adelante a Colombia. Si perdemos estos momentos de efervescencia y calor, perderá Colombia y ganarán los manipuladores de siempre. Síntesis. Urge crear partido político transformador. Paso correcto para salir del subdesarrollo y atávica polarización violenta. Manos a la obra. Bueno, entonces aquí volvemos nuevamente a las razones. Ni derecha ni izquierda, eso ya quedó claro. El tema aquí es, hay que hacer, pero tenemos que pasar de estarnos condoliendo y de comentando que era, que fue, que por allí, que por allá, sino hay que pasar a hacer. Hay un proyecto que está montado en la fundación, hay un proyecto que requiere manos a la obra y del cual hemos venido insistiendo y persistiendo bastante tiempo. En segunda medida, aquí nos queda nuevamente claro, los procedimientos que han utilizado los partidos políticos de siempre y el señor Petro, que utilizó los mismos y otros peores, están desuetos. Es que al auscultar dentro de la masa popular que se manifestó ayer, uno lo siente, lo evidencia en el ambiente. La gente quizás no tenga la habilidad para dilucidar lo que necesitamos es algo diferente, enfocado en qué, pero lo demuestra con sus palabras, con sus frases, con sus comportamientos, diciendo, oye, es que esta vaina anda mal, esto está mal orientado. Eh, y lo que dicen es siempre, ojalá aparezca un líder que nos saque de aquí. Entonces es cuando explicarle, toca explicarle, no, no es un líder, es un proyecto el que debemos desarrollar, porque el líder se va y volvemos a repetir lo mismo de siempre. Volvemos aquí, el problema es de caudillismo, de egoísmo, de desenfoques que ya lo hemos explicado largamente. Nuevamente insistimos, los resultados electorales lo mostraron, pero además le sumamos aquí algo. Estas marchas son una especie de termómetro, son una verdadera encuesta de lo que está pasando. Y como vendrán más marchas y hay que seguir, yo les recomendaría que cada vez que participen en una marcha de esas, se metan a hablar con la gente, no con los que ya conocemos, sino con los que no conocemos, para escucharlos y saber qué piensan y entender por dónde es que ve el agua al molino. Pero definitivamente está demostrado que estas acciones son muy disidentes de lo que necesita el país. De una u otra manera, la gente se queja de la pésima justicia, porque dicen que los delincuentes quedan libres, que los gobiernos utilizan unas figuras jurídicas exageradas para sacarlos, como pasa con Petro, como pasó con Santos, como ha pasado con otros que hasta el mismo Uribe sacó de la cárcel a Rodrigo Granda para enviarlo que ayudara a liberar a Ingrid Betancourt y terminó en Venezuela con Chávez y con Iván Márquez planeando cómo destruir a Colombia. Entonces los errores han sido de todos, con su cuento de la paz. Eh, Cuando los terroristas del ELN ordenaron destruir a Machuca, luego llegaron Pastrana y Uribe y lo sacaron de la cárcel para que viajaran por el mundo y volvieran a la cárcel de vez en cuando a dormir, el señor Felipe Torres y el señor el de Galán, el de Bucaramanga. Entonces, el tema de la corrupción politiquera y la pésima justicia necesita que a esto se le ponga ley y orden, como dice el escudo de nuestro país. No son abusos de autoridad. Lo que hay que poner la ley y la orden, el orden. Como la frase que decía Duque, que se le volvió trillada y se desprestigió. El que la hace, que la pague.
Bueno, la ausencia de partidos políticos serios nos lleva a pensar en eso. Es que tenemos que construir un partido político serio. Lo más fácil que le dicen es que ya existen tantos partidos políticos, ¿para qué crear otro? La respuesta lógica es que esos no son partidos políticos, son empresas clientelistas de comercio de votos. Creemos uno solo que sea serio y los demás que se descompongan solos. Busquemos esos liderazgos, pero no sobre personas, sobre el proyecto que tiene la fundación. Estructurémoslo, multipliquémoslo, hagámoslo conocido en el sentido de formar la militancia, no eh, en el contenido programático, porque si lo ponemos el contenido programático en visibilidad, se nos vuelve es algo que se desnaturaliza debido al mal uso que se le da. Utilicemos es la necesidad de organizar, qué es lo que la gente está pidiendo, orientémoslas y hablemos que hay un proyecto político que se puede formar entre todos y que esa formación la recibimos una vez estemos organizados. Entonces, primero formemos al soldado en primera fase, luego en segunda fase, primera fase que es la de escuadra, segunda la que es de pelotón y especialistas, tercero la de compañías o baterías, cuarto, llevémoslo a operar, ya en el área de operaciones. Entonces le hemos hecho un proceso al soldado para convertirlo en combatiente. Hagámosle ese proceso a los militantes para convertirlos en militantes y garantizar que están con nosotros y no que están aquí buscando y llevando y trayendo para luego causarle un daño al mismo proyecto. Y hay que hacer una construcción estratégica, no mediática. Y la razón es simple, no candidatos, no candidatos. Los candidatos se escogen en la convención al final. Ahora es a trabajar como hormigas arrieras sobre un proyecto que ya está diseñado y hay equipos de trabajo y hay regionales y hay, es como decían los comunistas, la función de todo revolucionario es hacer más revolución. La función de todo militante es hacer más militancia. Entonces, mi coronel Alarcón, hay una única pregunta para que participen todos los asistentes y entonces que nos digan, no que volvamos a decir lo de Petro y que no sé qué, porque ya nos queda claro, estamos saturados de eso, sino es cuál es la propuesta para aprovechar coyunturamente, positivamente esta coyuntura en aras de construir el proyecto político de la fundación. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Entonces, les recuerdo el buen uso que le demos al tiempo. Ante todo, la respuesta a la pregunta, no ponernos a hablar de otra cosa mientras que lo que estamos esperando es su propia respuesta. Entonces, ¿cuál es su propuesta para aprovechar positivamente esta coyuntura en aras de construir el proyecto político de Fundel? Vamos a darle la palabra entonces a las damas. Alexandra, por favor, adelante. Puedes abrir tu micrófono y si alista, Sí, adelante, adelante, Alexandra. gracias. Gracias, Sigue. me parece muy. Quisiera hablar sobre, bueno, lo que estamos hablando, pero especialmente sobre el video que me pareció encantador, muy diciente, pero es un video para la gente, como la gente que caminó. Y lo que hay que hacer, además de un video para la gente que caminó, es para la gente que no caminó porque está apoyando por ignorancia al presente gobierno. Y entonces, en esa medida, lo más importante, creería yo que para añadir a la propuesta, el video es una propuesta para la gente educada, para la clase que entiende lo que sucede, pero hay que enseñarle a la gente que no está entendiendo lo que está sucediendo y que realmente está siendo engañada aprovechando su ignorancia. Y entonces, en esa medida es muy importante, por ejemplo, que la gente entienda elementos básicos como, por ejemplo, sin la clase rica no existe la clase pobre, porque la clase rica en Colombia está subsidiando a la clase pobre. Es decir, no habría salud para todos y como lo hemos venido teniendo si la gente que trabaja, la gente que tiene la capacidad, porque no todos somos iguales, no todos son empresarios,
Si esas personas no existieran, no se puede subsidiar la salud para todos como se ha venido haciendo y como creo que los colombianos lo han venido evidenciando, que es cierto que hay gente en las regiones y hay que llevar hasta allá la salud, pero ¿cómo se lleva la salud hasta allá? Los médicos no se van hasta allá porque son zonas muy peligrosas. Hay que permitirle a las personas de las regiones estudiar. Y estamos en un momento histórico en que las distancias se han acortado muchísimo como nunca antes en la vida. La gente puede estudiar online. Y entonces en esa medida hay que hacerle entender a las personas que están siendo enseñadas y convencidas por esa otra estrategia, que alguna vez lo mencioné, ellos creen, se les ha enseñado que ellos son maravillosos siendo cavernícolas, o sea, qué golpe tan duro al ser humano y llegar a convencer a un ser humano que solamente sirve para tirar piedra y para hacer daño, eso es realmente una maldad. Entonces, el grave problema es el engaño que se le está dando a la gente más ignorante. Entonces, yo propondría videos muy sencillos mostrándole a las personas, inclusive sin ni siquiera criticar al señor Petro, sino evidenciándoles las cosas que están sucediendo. Como por ejemplo, el problema de las pensiones. Los viejitos se van a quedar y los jóvenes se van a quedar sin pensión. La salud no va a existir más. No vamos a tener más libertades, no va a haber comida para todos, todo lo que puede pasar, pero de manera muy, muy sencilla, especialmente para aquellos que están siendo engañados y por esa razón siguen a la ideología actual. Qué pena la demora, gracias. Gracias, Alexandra. Ingeniero Rosita, tiene la palabra. Gracias. Justamente para el próximo jueves, o sea, el jueves de esta semana, debo presentar una charla sobre la necesidad que tiene el país de un modelo económico integral e interactivo, evaluable en lo social y en lo político. Entonces, en este momento, pues lo único que puedo decir es eso. En Colombia necesitamos la estructuración de un modelo económico integral, Gracias. interactivo. Espero que el jueves vengan todos y escuchemos cómo es que el proyecto político estratégico de Fundel va a cumplir con ese propósito y lo va a hacer en la forma más sencilla, más didáctica y más adecuada para el común de las personas que, como bien dice Alexandra, no tiene todas las técnicas actuales para que las cosas se hagan debidamente y no por el capricho del que esté en un momento dado de turno en un gobierno. Gracias. Entonces, espero que el jueves me acompañen. Muchas gracias. Adelante, por favor, Yolanda. Buenas noches. Buenas De noches. alguna manera, mi propuesta es escuchar y sensibilizar a aquellos que de forma rabiosa están llenos de verdad de odio por parte del gobierno comunista o del que está de turno en este momento que estamos hablando, y sensibilizarlos por un país que de verdad tenga los criterios que afortunadamente enmarca la propuesta de la fundación. ¿Cómo? Pues a través, por ejemplo, de encuestas simplemente de pregunta y para que la misma persona ¿sí? Se sensibilice, perdón. En alguna oportunidad hablábamos del término de la mayéutica socrática, para que la misma persona llegue a su propia contextualización y la misma persona llegue a su propia respuesta, ¿sí? O sea, idear una serie de preguntas que vayan a las asambleas, que vayan a los medios más pequeños, a los nichos más pequeños, en donde la gente por ignorancia simplemente pues comete los errores que están cometiendo, aunado al hecho de lo que decía Alexandra con respecto a los medios audiovisuales que se pueden pasar a través de las redes sociales para sensibilizar a toda la gente, sobre todo la juventud, que es la que más hace uso de las redes, ¿sí? Con este tipo de preguntas para que se haga masivo, se haga viral y las mismas personas lleguen a esas mismas conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Tiene la palabra entonces, ingeniero Gruber.
Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es indudable, ¿no? Que hay un sentimiento muy fuerte de rechazo en lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia y las manifestaciones pues así lo demuestran. Creo que los colombianos perdieron la esperanza de, de un cambio que pueda reorientar el futuro tan incierto que tiene el país y mucho más incierto con el comportamiento del gobierno durante los últimos años. Ahora, yo creo que lo primero que hay que hacer es la formulación de la inscripción y la creación del partido, que entiendo que hay que contar con unas miles de firmas que hay que llevar y luego reunir una serie de requisitos legales para poder inscribirlo, tener el partido ya formado y que pueda sonar, que pueda estar sonando con medios de comunicación social que puedan dar entrevistas con los principales voceros que el partido va a tener. Me parece excelente lo que Rosita va a presentar el jueves, porque creo que esa sería la base fundamental del proyecto mediático, pues que habría que publicar o sacarle provecho para ir eh, explicándole a la comunidad lo que hay planteado con este nuevo partido. Yo creo que estas son principalmente las prioridades que habría que hacer. Siempre me ha preocupado la parte financiera, que es una de las cosas prioritarias que hay que aclarar. Yo todavía no tengo claro realmente en qué forma va a estar estructurada el financiamiento de todas estas actividades que, eh, que habría que tomar para darle continuidad y poder trabajar tanto a nivel nacional como a nivel regional. Esos son mis comentarios. Gracias, ingeniero. Vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Pachón. A lo concreto, ¿cuál es su propuesta para aprovechar positivamente esta coyuntura en aras de construir el proyecto político de Fundel? Adelante, por favor, mi coronel. Don Eugenio, Pachón. buenas noches. Muchas gracias al señor coronel Villamarín por esa síntesis de los hechos sucedidos ayer y de los acontecimientos previos a toda la problemática de la política en Colombia. Mire, sinceramente, a mí en este momento no se me ocurre absolutamente nada de qué manera podemos aprovechar esta coyuntura que está dada con todas las razones expuestas por el señor coronel Villamarín. Por la siguiente razón. Si se nos ha quedado difícil acercar a estas charlas a nuestros compañeros que conocimos, compartimos durante 15, 20, 25 y 30 años, pues más difícil vamos a tener para convencer a aquellas personas que nada tuvieron que ver con la fuerza pública fuera de ser sus familiares. Y lo que decía el señor Gruber, la parte de la financiación. Entonces, me disculpa sinceramente al señor coronel Villamarín, sus intenciones excelentes. Usted tiene no solamente el país en su cráneo, sino el mundo, pero no tengo la capacidad de indicar cuál sería la manera de construir el partido. Gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces Eduardo Carrillo. Sus 2 minutos. ¿Cuál es su propuesta para aprovechar positivamente esta coyuntura en aras de construir el proyecto político de Fundel? Gracias. Adelante. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darme la palabra. Como dije anteriormente, perdón, pues no ha sido mi culpa no poder participar con ustedes estos días. Yo personalmente creo que para empezar a hacer el partido político deberíamos de crear primero las bases. Crear directamente, ya lo he dicho en varias ocasiones, crear directamente la base de datos para crear directamente de ahí las bases de toda la operación organizativa. Desde ahí continuaríamos directamente con las personas que se quieren afiliar y desde ahí intentaríamos directamente la parte económica, con base de cotas con los que realmente nos afiliemos. Por un lado esto. Por otro lado, ¿cómo veo yo la forma de realizar el partido? El partido para convencer a la gente. Convencer a la gente se trata de infundirle directamente propuestas que realmente lleven un proyecto, como bien decía el coronel Villamarín, propuestas directamente de generación de riqueza. ¿Cómo se generan en la organización de riqueza? Se generan a través directamente de las infraestructuras. Desde ahí sería, como ya he comentado en algunas otras ocasiones, las infraestructuras, el primario, secundario, la riqueza del agua, la más parte importante de todo este país, y directamente con los mecanismos que realmente de riqueza e inversión que se producen sobre eso. Y otra de las partes importantes, de alguna manera, sujetar a la población y dejar la población que sea unida. Eso creo que sería una parte importante. Yo tengo luego para otra forma decir otra cosa, pero creo que esa es la parte importante. Gracias. Gracias. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaño. Buenas noches, mi coronel y compañeros de sala. Bueno, se refiere el aprovechamiento positivo de la coyuntura. Entonces, esa coyuntura le entiendo que se refiere a la marcha. Voy a responder indirectamente y dentro de la respuesta van mis fundamentos. Empiezo a decir que, por supuesto, estoy de acuerdo con los planteamientos de mi coronel Villamarín, porque allí se enmarca la ineptitud de los gobiernos que nos llevaron al actual caos peor que los anteriores, queriendo decir con eso que ninguno nos ha servido. La realidad lo ha demostrado. Pero al no tener yo el talante ni el conocimiento que tiene mi coronel, difundo sus ideas y cuando puedo le adjunto una acotación al margen a manera de colofón, como un incentivo de conmover a la gente la necesidad de crear un partido político. Y desde aquí invito muy respetuosamente a ustedes, compañeros, en difundir estos mensajes en todos los grupos y a nivel personal con las amistades. Pienso que por ahí debemos de empezar. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Para sus 2 minutos, tiene la palabra mi sargento mayor Elías. ¿Cuál es su propuesta para aprovechar positivamente esta coyuntura en aras de construir el proyecto político de Fundel? Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente a mí me asaltan las mismas dudas que manifiesta mi coronel Pachón. Pero como aporte diría yo que primero que todo hay que hacer conocer el proyecto, hacerlo público. Los liderazgos hay que irlos también bosquejando, vislumbrando, porque debe haber cabezas visibles que estén orientando el proyecto. Difundir la filosofía e ideología del proyecto y hacia dónde pretende conducir el futuro político del país. Y también me surge una pregunta que me inquieta siempre.
¿Cuánto se demora en construir credibilidad en una sociedad desengañada de las estructuras políticas que nos han gobernado a través de la historia? Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. ¿Me escuchan? Muy bien, adelante, por favor. Bueno, gracias. La pregunta es, ¿cuál es su propuesta para aprovechar positivamente esta coyuntura en aras de construir el proyecto político de Fundel? Yo cambiaría, con el respeto que todos se merecen y que me merece el señor coronel Villamarín, la palabra construir por conocer, porque el proyecto político ya está construido. Lo que falta es construir el partido político transformador. Es decir, la pregunta quedaría así. ¿Cuál es su propuesta para aprovechar positivamente esta coyuntura en aras de conocer el proyecto político de Fundel para construir un partido político transformador? Bueno, respondo a la pregunta. Propongo aprovechar las redes y los medios de comunicación hablados y escritos para dar a conocer que existe una fundación que tiene un proyecto político para construir un partido político transformador que va a cambiar la forma de hacer la política en Colombia sin pensar en las personas, sin pensar en los caudillos, sin pensar en politiqueros oportunistas y politiqueros de turno, los cuales son los responsables de la actual situación del país. Hasta aquí mi respuesta. Ahora quiero dejar en la sala una reflexión. Mire lo que está pasando en Colombia. Acaba de terminar la marcha y va a haber como un descanso de unos 10 días. Yo estoy observando que en 20 días en Colombia se está convocando una nueva marcha. Y eso lo están haciendo, son como 5 o 10 personas con buenos asesores en marketing publicitario. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que como propuesta, bueno, yo trataría de difundir a través de las redes sociales el proyecto ideológico y político que tiene Fundel para precisamente darle a conocer a las juventudes especialmente y a la opinión pública, porque hoy en día el predominio de la opinión pública es enterarse de las noticias a través de las redes sociales, a través de la internet, porque pues, es lo que está imperando, no solamente dentro de este mundo globalizado, y además porque pues tenemos que ser muy prácticos y si no lo somos, es decir, entonces nos podremos complicarnos la vida y entonces seríamos como arar en el desierto. Entonces yo creo que es a través de las redes sociales lo que es clave y ahí como decían otros ponentes de aquí de la sala, pues ahí se hace una sensibilización. Yo creo que la sensibilización está ahí, es canalizarlo a través de las redes sociales. Y bueno, yo creo que el resto llegará por añadidura. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra el doctor José Ricardo Martínez para sus 2 minutos. ¿Cuál es su propuesta para aprovechar positivamente esta coyuntura en aras de construir el proyecto político de Fundel? Adelante, por favor, doctor. Bueno, aprovechemos el tiempo entonces. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón.
pues contar con plena financiación ordenada y transparente que garantice los gastos que conlleva una campaña y un partido político. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Germán Velasco. Ya puede abrir su micrófono. Bueno, entonces vamos con mi coronel Piuso. Por favor, adelante. Mi coronel Piuso. Puede abrir su micrófono. Ya, ahora sí. Gracias. Gracias, buenas noches. No había pedido la palabra, simplemente estaba escuchando la charla, pero estaba pensando y creo que la forma es, no podemos pensar en plata porque plata no hay. Tenemos que ser creativos y tomar iniciativas para ver cómo formamos un video corto que sea bien informativo y que dé a conocer la fundación con unas imágenes cortas y promoverlo en los chats de los diferentes agrupaciones o de las diferentes personas que están aquí apoyando para difundirlo y promoverlo en todo por todos los chats. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Doctor Martínez tampoco tiene micrófono. Bueno, entonces, ingeniero Rosita, adelante. Gracias, mi coronel. Realmente tenemos que producir una serie de mensajes publicitarios que nos hagan conocer como fundación y, por supuesto, como proyecto político estratégico de la fundación. Por lo pronto, en la página web tenemos un podcast que toma 4 o 5 minutos escucharlo y que es un resumen realmente interesante de lo que pretendemos con el proyecto político estratégico. Porque bien nos lo explicó nuestro presidente, el señor Coronel Villamarín, hace unos días, dado la cantidad de grupos que no se pueden llamar partidos políticos, sino empresas comercializadoras de votos, si acaso, no es prudente que saquemos a la luz pública todo el documento, porque seguramente lo pueden usar, lo pueden copiar, lo pueden degenerar, lo pueden mal usar. Sin embargo, el podcast es un buen resumen y muy probablemente la charla que vamos a hacer el próximo jueves nos dé argumentos más sencillos que no son usuales en el manejo del común de las personas desde el punto de vista económico-financiero, y probablemente eso nos va a servir también para empezar a movilizarnos como proyecto político. Mientras las normas nos permiten registrarnos y conocerlo totalmente para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Damos nuevo llamado al doctor José Ricardo Martínez y a mi coronel Iván González. Bueno. No, deben tener problemas en el micrófono. Mi coronel Villamarín. Ya hemos pasado todos los que estamos en la sala. Bueno, mi coronel, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos para fijar conceptos y volver al tema. Entonces, el ejercicio de hoy es un análisis político estratégico de las marchas que ocurrieron en el día de ayer contra el señor Petro en todo el país. No contra él, sino contra sus políticas, contra
pésima administración. Comenzamos por mirar unas razones por las cuales marchó la ciudadanía y no nos enfocamos tanto en toda esa barbacha que circula en los medios de comunicación, sino que le dimos un contexto mucho más estructural, más analítico. Y tuvimos una lista de 8 razones, entre las cuales resaltan mucho la falta de partidos políticos, y esto es una expresión que está saliendo, está brotando de manera sui generis, de manera individual, de un sentimiento que está acogiendo a las personas que se sienten abandonadas por la institucionalidad pública y abandonadas por la institucionalidad privada, dentro de la cual hacen parte los partidos. Entonces, por instinto de sobrevivencia, está reaccionando el pueblo colombiano. Si no lo interpretamos así, estamos haciendo parte del problema, porque seguimos pensando que la solución es la señora tal o el señor tal, o los politiqueros que nos han llevado a donde estamos. Eso por un lado. Por el otro vimos entonces el significado y los efectos también en 8 puntos. Algunos coinciden con las razones de la marcha y otros puntos como el de que el señor Petro llegó a la cresta de la ola e inicia el descenso. Pero fuimos muy claros que si no hay una respuesta estratégica, institucionalizada, organizada, podrá sobreaguar a eso y terminar convocando a la constituyente so pena de recurrir a la violencia para sostenerse en el cargo. Vimos también este punto 6, le hicimos un especial énfasis en que es un riesgoso reverbero de exacerbación, ¿no? Así como se han manifestado abiertamente, de manera democrática y calmada, pues uno no sabe más adelante la desesperación en que puede llevar al pueblo. Y en eso es interesante mirar lo que ocurrió en la Revolución Francesa, que no la hizo el pueblo como el pueblo raso, como dicen, sino fue la clase media, fueron los más afectados por todas las medidas del rey y de la corte y del ministro de Hacienda que tenía, que procedieron a tomar una serie de medidas y alebrestaron a toda esa masa popular que lo siguió. Y luego entonces ese mismo pueblo adquirió el poder y se puso el señor Robespierre a cortar cabezas como si estuviera eh, cortando uñas en un salón de belleza. Entonces esto es serio, esto de tenerlo en cuenta porque las revoluciones comienzan así. Y una revolución se sabe cuándo comienza, pero nunca se sabe cómo termina. Y si no hay una institución seria que reenfoque el país, pues vamos camino a esa violencia. Y entre tanto, si las personas no ven que se organiza algo serio y estructurado, que a qué seguir o en qué creer, pues pueden terminar apoyando los grupos de justicia privada, que es lo que ha sucedido en muchas regiones del país. Y volvemos a 40 años de atraso y de violencia. Entonces, en ese sentido, tiene mucho significado esta protesta popular, que no se puede mirar simplemente como que la gente salió a la calle y que machera y que todo el mundo está en desacuerdo. No, porque es que el temperamento humano se le va subiendo la temperatura, en otras palabras. Entonces, luego vimos que la solución es un partido político transformador, vimos el video y luego pasamos a ver las razones por las cuales se requiere crear un partido político transformador y también tuvimos 8 razones, pueden ser muchísimas más, pueden intercalarse unas con otras, pero en síntesis todo apunta a la pésima actuación de los dirigentes políticos, a la pésima justicia, a la inexistencia de los partidos políticos, a que los pueblos por naturaleza buscan siempre liderazgos, no líderes sino liderazgos, algo en qué creer, algo sobre qué gravitar, algo sobre qué educar la familia, algo sobre qué sostener la convivencia ciudadana. Necesitan regulaciones, necesitan unas autoridades que controlen unas cosas, otras otras. Eso, así aparezcan libertarios diciendo que el Estado lo único que tiene que prestar es seguridad y justicia. No, eso, la institucionalidad hay que mantenerla y conservarla, ahí sí como dijo Turbay, en sus justas proporciones. No convertirla en un elefante blanco que sea una carga para la sociedad, sino en un grupo muy ágil
que trabaje por la sociedad, y esa es la política. Esos son los que están en los partidos. Y lo mismo insistimos en que la construcción debe ser estratégica y no mediática. Estratégica alrededor de un proyecto. Luego hicimos unas reflexiones acerca de la marcha y presentamos un video y volvimos a las mismas razones anteriores para reforzar conceptos. Posteriormente pasamos a la pregunta y entonces escuchamos una serie de respuestas muy interesantes todas, muy sensatas desde los puntos de vista de cada quien, pero también quisiéramos decir lo siguiente, y es algo que hemos insistido desde el primer día aquí en estas aulas virtuales: aprendámosle a los comunistas. Los comunistas son un daño, un deterioro para el país, pero tienen algunos de los métodos de formación de sus bases políticas que son interesantes para analizarlas y mirar cómo se hace la analogía. El comunista no parte de generalizar la información, él siempre la particulariza. La obligación de todo comunista es formar como mínimo a otra persona. Entonces inician, como ellos lo llaman, las charlas políticas. Así le dicen en el Partido Comunista y en el sistema comunista. Y entonces esa persona va y habla individualmente con muchas personas, no una, sino varias veces, hasta que la va metiendo en el proyecto y la va convenciendo que ella es un multiplicador. Porque parece que estamos tendiendo al facilismo, de que no, que como esté en la red social, o está en una página web, o está allí, es suficiente y decirle a la persona que lo mire, pues no lo va a mirar. No lo va a mirar porque hay que primero generarle el deseo, hay que aplicarle la mayéutica, hay que hacerlo que ame la verdad, y una vez que ame el conocimiento y una vez que lo haya amado, que aprenda a parir la verdad. La famosa frase de Sócrates. Entonces, los comunistas en ese sentido son mayéuticos, aprendámosles a ellos. No pensemos en abarcar tanto, pensemos en que si convencemos a uno o dos y que esos se convenzan, seguro que ellos van a convencer a otros dos y así es que se multiplica. Esa es la forma. Porque los políticos tradicionales lo utilizan es con teléfonos, con direcciones, con email y con campaña y visitándoles y entregándoles un volante y diciéndoles yo soy el bueno y aquel es el malo, y hasta el momento les ha funcionado así, o con un billete por debajo de la mesa. Pero tenemos que pensar ya es en trabajarle y hacerle, y comenzamos por vender estas ideas de hoy. Están los videos que pueden también cada quien hacer su... Es que hoy en día cualquier persona puede hacer su propio video, como quiera. No tan sofisticado como esto lo puede hacer. Simplemente coloca el celular en una parte fija y coloca 3, 4 ideas corticas y las desarrolla y lo pone a rodar por las redes o se lo envía a sus familiares, a sus amigos específicos. Oiga, pensemos hoy en esto, en esto, en esto. Con lenguaje más sencillo, bueno, con lenguaje más sencillo. Si ya sabe manejar los programas, que algunos son gratuitos, como el de Clipchamp de Windows, que es bueno, ese programa es bueno, no tan desarrollado como estos otros, como el de Filmora, más avanzados todavía, pero es fácil de hacerlo. O sea, se coloca el video, luego se abre el programa, se crea un archivo y comienza usted a aprender cómo le pone un audio, cómo le pone un video, cómo le corta aquí. Todo eso, además están los tutoriales en internet. O sea que es cuestión de ponerle ganas y se puede hacer. Y se tocan temas y se trabaja específicamente sectores, objetivos determinados, antes de pretender avanzar mucho, porque cuando el que mucho abarca, mucho aprieta. Y esa es la fortaleza de los partidos sólidos, las células partidistas. Entonces yo los invitaría a trabajar sobre células, porque seguramente no va a poder nunca convencer al amigo con quien se conoce que él no cree en esto, ni va a hacerse parte de eso. Pero si encuentra a la persona precisa, así sea de un nivel académico menor, pero que tiene ganas de aprender esto, pues lo puede convencer y ese le sirve más de multiplicador. En tercera medida, Buenas noches. en tercera medida, toda actividad que se haga debe apuntar a un objetivo, siempre a objetivos, porque los objetivos deben estar trazados con estrategias. Entonces aquí en Fundel tenemos que cada equipo de trabajo está construido y que puede tener N cantidad de participantes, entre más tenga mejor, pero siempre organizado, trabaja alrededor de una estrategia.
y tiene un objetivo definido cada equipo. Entonces, si las personas que están en cada equipo tienen definidos sus objetivos, están trabajándole todo el tiempo a esos objetivos y el proyecto crece, solo crece. La preocupación de los recursos siempre la he escuchado aquí y yo siempre he sido partidario de decirles que esa es importantísima, pero que no es la preocupación primaria. Pensemos en la gente, en traer gente y formarla. Teniendo gente formada, lo demás viene por añadidura. Los recursos fluirán el día que tengamos el peso de que nos hacemos sentir porque podemos llegar a hablar con hechos concretos. Se necesita tal cosa, bueno, listo, ustedes están organizados, han demostrado, los podemos apoyar. Y lo que les he dicho siempre, la fundación tiene la posibilidad de hacer N cantidades de trabajos sociales, desde llevarle un cuaderno a un niño en la escuela hasta construir un barrio completo. Lo podemos hacer de acuerdo con nuestro objeto social. Lo que necesitamos es personas comprometidas a sacarlo adelante. No que nos digan las ideas brillantísimas que se oyen en las asambleas de la fundación o en las reuniones de junta directiva. Es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Es que toques por este lado, es que la poner, bueno, perfecto, todo lo que usted dice, hágale. No, es que yo estoy muy ocupado. Yo simplemente doy la idea para que usted lo haga. Entonces, así no se puede. Es el compromiso lo que nos lleva al punto. Y respecto a la base de datos, la fundación la tiene lista. El coronel Murcia, que vive en Ecuador, nos la hizo y la tenemos lista. O sea que la base de datos existe, no es sino llenarla. Y tenemos la persona inclusive que la maneja voluntariamente. Él no viene aquí seguido, pero es una persona que nos va a ayudar a manejarla, sargento mayor del ejército. Y se puede manejar toda esa base de datos, pero lo que no queremos es llenarla de barbacha tampoco, ¿no? Porque para llenarla con un poco de gente que va un día aquí y al otro día ya eso, primero solidifiquemos de estructura, de estrategia, o sea, construyamos el edificio, es nuestra insistencia. Ya construido el edificio y con los servicios públicos puestos, entonces nos pasamos a vivir allá con la mejor cama, el mejor comedor, la mejor estufa, la mejor licuadora, y vamos a trabajarle a lo que sigue. Pero primero hagamos que el edificio sea fuerte, que cada columna que tenga sea inderrumbable. Esa es la tarea, ese es el ejercicio. Y esto es lo que hemos pretendido siempre, formar formadores, formar formadores. Bueno, Yolanda levantó la mano. Adelante, Yolanda. Gracias, coronel. Me parecen muy interesantes todas sus conclusiones, como siempre, muy acertadas y demás, pero me surgen dos preocupaciones, dos reflexiones, ni siquiera son preocupaciones. La primera es que si bien es cierto, la marcha ayer fue pues muy copiosa, mucha gente, también es cierto que podemos esperar el golpe que va a dar la marcha del 1 de mayo, ¿sí? Porque pues eso no, ellos no se van a quedar quietos, ellos van a hacer cualquier cantidad de morisquetas también para salvaguardar su postura frente al gobierno. Esa es una, frente a lo que está haciendo Petro, que tengamos en cuenta también eso. Y la segunda es, el coronel con todo respeto dice que pues debemos formar cada uno a una persona y con eso vamos ganando, ¿cierto? Está bien. Pero también que a cada uno hagamos un videíto, que pongamos el teléfono y hagamos un videíto. Eso me parece que tendríamos que hacerlo con mucho cuidado porque sí sería más bien con un video que no, digamos que tengamos la plantilla y que cada cual podamos pues hacerlo con nuestra cara, con nuestra casa, como queramos hacerlo, pero tener la plantilla del video como tal, o si no se nos vuelve un sancocho porque de pronto alguno falla en las ideas, alguno falla en la forma de la exposición, no sé, en esa parte creo que tendríamos que tener mucha responsabilidad al respecto. Simplemente una postura coronel con mucho respeto para usted y para todos. Gracias. No tiene razón, Yolanda. Sí, claro, eso tiene que ser consensuado y manejado. Pero es que es muy sencillo, mire. El secreto de los videos no son las imágenes. Cuando uno estudia cómo hacer un video o un mensaje, siempre lo primero que llega pensando es qué imágenes impresionantes le pongo, ¿no? Las imágenes, claro, fortalecen mucho el video, pero la fuerza del video está es en lo que se dice, en lo que se escribe, en el texto. Entonces el texto, entre más claro sea, entre menos ambiguo sea y entre más directo,
facilita buscar las imágenes que uno quiera. Y es que hoy en día es tan fácil. Usted escribe, por ejemplo, escribe cómo mejorar la autonomía del funcionario en el ambiente laboral. Escribe así en Internet. Y luego dice buscar en imágenes. Y encuentra N cantidad de imágenes que le dan una cantidad de ideas. Y a veces encuentra unas, está la imagen, y tiene otras aledañas. Entonces ya tiene de dónde escoger. Pero la preocupación de todos es que en el video no. Lo importante es que se haga el texto. Entonces lo que podemos hacer es que el texto se hace y aquí entre 2, 3 personas lo revisamos y le decimos, bueno, puede ser esto, esto, esto. Y todos vamos rotándonos los textos para que aprendamos a hacer la cosa. Y ya de ahí en adelante se vuelve fácil y se multiplica. Y cuando tengamos ya recursos, pues vamos a tener personas que son expertas en ese tema y nos los harán mucho mejores y con sonido y con lo que se llama la postproducción. Pero los videitos sencillos, bien hechos, se pueden hacer. Y además porque en Internet usted busca cómo hacer un video, ideas para hacer un video, y ahí encuentra un montón de gente, jóvenes, muchachos, que le explican, le proponen que pongan esto aquí. O sea, se puede hacer y podemos elaborar los textos corticos, no largos, y aquí nos ponemos de acuerdo 2, 3 personas, se le da el visto bueno y se hace desde que esté enmarcado con las políticas de Fundel para no salirnos, ¿no? Y de igual manera, pues es que hay tantos videos ya en la página web que sirven de referencia, que se pueden tomar hasta las mismas ideas, exactamente la idea que está ahí, y presentarlo de otra manera, como usted dice, en una casa, en un ambiente campestre, colegio. O sea, la creatividad siempre está ahí a la mano y hay material para hacerlo. Bueno, entonces llegamos al final. Mañana continuaremos con nuestra memoria histórica y con nuevas actividades académicas en las horas de la noche. Les deseamos a todos una feliz noche. Nos motivamos nuevamente a multiplicar esto de la mejor manera posible, a tratar de hacerlo de la forma más personal posible, en especial seleccionando personas para irlas acercando y seguramente que vamos a avanzar positivamente. A todos mil gracias y que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo. Gracias, mi coronel. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias a todos.